Ser podcast. A ver, oyentes de la cadena SER, por primera vez hoy diremos buenas tardes, porque empezamos en otro horario, estaremos hasta las 2 y así será también la semana que viene, que será el último programa de la temporada. Saray Esteso, Luz de la Radio, buenas tardes. Buenas tardes, Ortega. La gente está nerviosísima hoy, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, a las 9, la final del Mundial, sí, pero la gente... Y estas camisetas de la selección, todo el mundo de repente tiene camisetas de la selección, todo el mundo se cree experto en fútbol, pero me gusta, porque es una especie de pegamento, ¿no? Sí, hombre, social. Sí, es chulo. Sabes Es que bonito. a mí el fútbol no me entusiasma especialmente, pero es que estos partidos los estoy Sí, que viendo sí, con que sí, una hombre. emoción. ¿Sabes lo que me pasó a mí? ¿El qué? Que yo hubiera preferido, y ahora me explico, ¿vale? Sí. Hubiera preferido que hubiese ganado Inglaterra porque me da pena el enfrentamiento entre España y Argentina. O sea, al Yo me acuerdo caerme mucho de bien los Belén. dos, claro, o sea, me caen bien los dos. Yo prefiero... Y no digo que me caigan mal los ingleses, ¿no? Pero como hay una similitud, una cosa bonita entre Argentina y España, El español no como quiero, idioma, ¿no? Ya. Claro, hubiera molado más Inglaterra-España, entonces ya sabes con quién vas. Sí. Pero Sí, es que es los argentinos también caen bien, entonces... Y hablan mucho, igual que nosotros. entonces, hablan mucho. Es que da gusto estar con ellos y da pena enfrentarse a ellos en una final. Es verdad. Sergio Pico, tú vas a ver el partido esa noche también, Sí, ¿no? pero a mí no me da pena Argentina, si ganamos. ¿No? Yo A ver, no, yo que no, que yo quiero que gane España, obviamente. Pero que me hubiera gustado que el contrincante... con alguien como muy, muy lejano. Claro, ¿no? algo más lejano, porque... Oye, por cierto, que hoy vamos a hacer cosas que... van a pasar a la historia de Transmite la SER, no de la radio, solo de Transmite la SER. La gente está nerviosa también por el transmite. Hombre, claro, hombre. Por el Sí. partido, pero hay una parte de, hostia, van a ser las 12, están con Claro. el café a las 9. Evidentemente. Pues vamos a despedirnos de secciones que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Eso da penita, pero también en esta vida hay que saber dejar las cosas porque vendrán otras nuevas. Totalmente. Había, por ejemplo, una sección que empezamos a hacer hace un par de años, que hemos hecho a lo mejor 5 veces o 6, en estos 5 años, que es la edición de la Wikipedia, ¿no? Que cogemos la Wikipedia de un invitado y la editamos en antena. Hoy vamos a hacerla y por última vez, con un hombre que me cae muy bien. A ver, ¿quién? Da más datos. ¿Argentino? No, es español. Eduardo Madina, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Madina? Pues muy contento de estar contigo. Yo tenía muchas ganas, muchas, Yo infinitas, también, ¿eh? muchas. Yo- Soy más fan yo No. de ti que tú de mí. Imposible. Ortega tenía muchas ganas. ¿eh? No, Sí. imposible. Ha estado incluso temoso. Temoso. Madina, Que Madina. viene, que O viene. sea, que viene Madrid. la prueba de que yo soy más fan de ti que tú de mí es que yo no he votado nunca y por ti votaría. O sea, si... Joder, eso Eso- está eso- bien decírselo a un ex político. Ya, tío, Como porque- ya estoy jubilado, es más. ¿Pero es por más qué? fácil, más barato. ¿Por qué eres ex, tío? ¿Pudiendo serlo? Qué buena pregunta. Pues mira, porque en el año 2017-18, después de perder las primarias para ser el candidato a la presidencia de gobierno en el Partido Socialista, perderlas yo, ganarlas Pedro Sánchez, pues vi que ya el camino que se abría Ya. era más de Pedro Sánchez que mío. Y entonces, para no molestar a nadie y empezar una nueva vida, también se la debía en parte a mi familia, un poco también a mí mismo, pues decidirme al sector privado, y ahí sigo 7, 8 años después, o un poco más ya, casi 9. O O sea, sea, que, sí, sí. que para ti mejor en el fondo. O sea, para nosotros peor, pero para ti mejor. No fue fácil porque venía un poco de unos años de altísima intensidad, y despegarte de algo cuando es muy, muy intenso, pues es como del todo a la nada en cuestión de una decisión. Pero yo creo que hoy, cuando miro atrás, veo en aquella decisión una cierta lucidez. Es difícil entrar en política, llegar un poco a la primera línea, no es fácil quedarte, y lo más difícil, parece mentira, pero es salir, y yo supe hacerlo. ¿sí? Sí, porque es pegajosa, atrapa un poco, genera mucho vínculo con una idea, con un partido, con una organización, con un entorno, con contextos emocionales, de cercanía, de amistad, de forma de vida, genera mucho enganche y es un poco pegajosa. Entonces, despegarte de eso y empezar una vida nueva, pues a mí, no, en fin, no me parecía fácil. Ahora hecha, la decisión tomada la veo muy, muy bien, sí. Oye, si quieres, no hablamos de política. Si quieres, pasamos a hablar de Hacemos de lo que política. quieras tú. Mira, yo te cuento una cosa, ¿vale? En el programa
estamos despidiéndonos ahora de secciones que hemos hecho durante casi 2 años, ¿no? Hay una sección que le llamábamos la Wikipedia, que consistía en que editábamos la Wikipedia del invitado, ¿no? Imprimíamos la Wikipedia entera y le decíamos al invitado, ¿qué quitamos de aquí? Claro, porque como en la Wikipedia se puede quitar cosas y se puede añadir. Es abierto, claro. ¿Y por qué no lo hacemos contigo? Es decir, que la última vez que vamos a editar una Wikipedia, que sea la tuya. Podemos quitar lo que te apetezca. Menudo honor. Y poner lo que quieras. Y poner lo que claro. quieras. Mira, voy a abrir la Wikipedia. Estoy abriendo. Vale, mira, aquí tengo la Wikipedia. Lo primero que veo es una foto tuya en 2014. Deberíamos poner una más de ahora. Es que además lo pone Madina en 2014. Sí, pone Madina en 2014. Como reconociendo que no está actualizado. Han pasado 12 años, se nota físicamente, uno cambia. Pero estás mejor ahora, ¿eh? Yo te veo mejor ahora que en 2014. Que tenías una Muchísimas cara de gracias. niño increíble, tío, ¿eh? Es verdad, Es que tío. era muy joven, sí, Eras poco un crío, aventurado tío. aquel. Fue un año curioso aquel, sí. Todo fue muy intenso y es verdad que era muy niño todavía. Así que sí, lo primero que había que hacer es Vale. actualizar la foto, poner una de hoy. Vale, la quito, vale, y ahora mismo te estamos sacando una foto, ¿vale? Y Ahora, qué guapo. está mucho mejor, ¿vale? Sí, Luego es aquí mucho pone mejor. Eduardo Madina, Bilbao, Vizcaya, 11 de enero de 1976, es un político español. Aquí lo ponen presente, es un. Ponemos, Sí. ¿era? Podemos poner es un ex político Vale, español. es un porque como sigo por aquí, ex pues sigo siendo, pero ya no soy un político político. Es un vale, ex político, vale. me gusta esa redacción. Sí. La estoy editando, que los oyentes disculpen el sonido del teclado, Sí, pero sí. vale, es un ex político español. Luego aquí pone en la biografía, proviene de una familia de históricos militantes socialistas, habla de tu abuelo, minero, pero no habla de tu padre, por ejemplo. ¿Le ponemos algo de tu padre? Sí, ¿no? Sí, y de mi madre. ¿Y de tu madre? ¿Qué ponemos? Era Venga. súper fan yo de mi madre. Díctame. Hijo de Eleuterio Madina y Mari Carmen Muñoz. Era más espacio, hijo de Eleuterio Madina y de Mari Carmen Mari Carmen. Muñoz. Mari Carmen Muñoz, ¿vale? Dos maravillosas personas. Dos maravillosas personas, ¿vale? Responsables al 100% de todo lo bueno que haya en Eduardo. Por 100 de todo lo bueno que haya en Edo. Eso es precioso, tío. Todo es cosa de ellos. Yo me cargaba toda la Wikipedia, solo dejaba esto. Sí, es verdad, Digo, ¿eh? es que Porque ahí podría terminar. ahí puede terminar. Luego hay cosas que me contaba Sarai que no aparecen en tu Wikipedia, pero que deberían estar. Como que fuiste locutor en Radio 3, tío. Claro, es que eso tiene que Eso es estar en la biografía. Es que, No, ¿cómo no que es no está tanto eso? casi como serlo en la cadena SER, pero sí, tuve una sección en Radio 3 duró creo que 1 año y pico, porque luego ya las responsabilidades políticas eran demasiado altas como Claro, para poder claro. seguir poniendo música y tal. Se llamaba El Archiduc, una sección El Archiduc. que rendía homenaje a un bar en Bruselas donde cuando vivía allí pasé muchas horas dentro y que era un sitio muy especial con mucha carga de valor emocional y Guay. personal. Y ahí estuve durante un tiempo compartiendo esa redacción de genios maravillosos y en esa En Radio 3. Vale, pues, importantísima radio cultural. pues pongamos, fue locutor en Radio 3. Esto va después de lo de tu padre y tu madre. Sí. Vale. Fíjate que hemos tenido invitados que siempre hemos dicho que han dado el salto a la tele y nos da mucha rabia esa expresión, pero eres el primero que ha dado el salto de la radio a la política. Es un salto Sí, malo, ¿no? ¿O no? Es un salto. Fui más feliz en Radio 3. Parece que estoy haciendo una especie de radiografía negativa de la política. No es eso, ¿no? Fui también muy feliz haciendo política, todo esto, pero Radio 3, durante un tiempo ahí dentro con todos ellos, me hizo sentir muy, muy bien. Me dio mucho más de lo que yo le di a ella. Fue una etapa muy feliz, sí. El tránsito de los discos, en aquel momento CDs y el escaño del Congreso, pues sí, era un salto abrupto, la verdad, no os voy a engañar. Hay una cosa que me encanta de ti, que no aparece tampoco en la Wikipedia y que yo creo que debería estar, y es que eres de los pocos políticos para que nos entendamos, de un lado del espectro ideológico, que es amigo de políticos de otro espectro, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Borja Semper y tú sois amigos, y a mí eso me parece Genial. enternecedor, bonito, inteligente, oxigenante, me parece precioso, ¿no? Sí, es el caso más conocido porque tuvimos una sección con Carlos Alsina en Onda Sí, Cero. hombre, gran nos sección. pidieron Sí. un libro de los años de la lucha antiterrorista en el 10º aniversario del fin de ETA, que a la vez tuvo un documental que se llamaba Impuros, y eso nos dio como, pues no que sé, ¿no? La gente lo conoció, ¿no? Y es verdad que yo quiero mucho a Borja, es una persona muy querida, importante en mi vida, un amigo cercano, con el que de un tiempo a esta parte comparto cada vez más cosas, y aunque
ideológicamente no pensemos igual y tengamos discrepancias y opiniones distintas, esto no impide el cariño personal y la amistad que tenemos. En el pasado me pasó lo mismo. Yo recuerdo un tiempo en Euskadi, cuando yo dirigía las Juventudes Socialistas de Euskadi, era un tiempo muy duro de mucha polarización nacionalistas no nacionalistas en los años finales de la presencia terrorista en Euskadi de ETA, y yo tenía una relación extraordinaria con la presidenta de las Juventudes del PNV, que se llamaba y se sigue llamando Noemí Otegi, era muy amiga mía, ¿no? Entonces, las distancias ideológicas, la pertenencia a distintos partidos, a mí nunca me ha generado una barrera infranqueable para el cariño personal. Y pues esto hemos de ponerlo. O sea, Eduardo Madina es capaz de ser amigo de personas ideológicamente opuestas o distantes. Esto ya forma parte de la Wikipedia. Eso ponerlo en internet es mucho, porque internet es lo contrario totalmente. Pero esto es precioso, me parece, ya digo, oxígeno puro, ¿no? Es oxígeno. Esto nos jugamos un poco que aparezca la policía de la pureza y nos detenga, pero claro, nos la vamos a jugar. Eso pero chicos, es que es lo lógico, porque si pensáis, cualquier grupo de amigos de una persona, si piensa todo el mundo igual, tiene los mismos gustos, todo, vaya aburrimiento, no se puede debatir, no se puede hablar de nada. Es que lo tuyo es lo lógico. Claro. Sí, a mí yo estoy muy contento de que eso pase. Está muy bien que esté en la Wikipedia. Así que mis padres, Radio 3 y los amigos de otros partidos, ¿no? De momento, los cambios que hemos hecho hemos empezado con es un ex político, que de momento aparecía como es un político. Hemos cambiado también la foto de la Wikipedia, hemos puesto uno más actual. Donde también podemos poner que es un locutor de radio que también fue político. Que también se dedicó a la política, de vez en cuando hizo política. Luego hemos puesto también lo de que es amigo de personas que ideológicamente no tiene por qué coincidir y tal. Y luego aquí en la Wikipedia, acto seguido, después de esta parte de la biografía, aparece atentado terrorista. ¿Estás hasta las mismísimas narices de hablar de este tema, Edu, o no? ¿Quieres que no hablemos de esto? Si tú me lo dices, no estoy hasta las narices. No. Está ahí porque es un capítulo muy señalado de mi vida. Seguramente mucha gente que no sabía nada de mí, pues a partir de ese atentado de ETA empezó a conocer mi nombre en aquellos años, en 2002. Tiene lógica que forme parte de la Wikipedia. Es verdad que en una Wikipedia se mezclan capítulos de una vida en los cuales uno no ha tenido especial responsabilidad y después pues cuestiones académicas, profesionales, ¿no? Se licenció, hizo, vino, fue. Yo creo que hay que dejar un hueco ahí porque marcó una frontera clara en mi vida y no lo quitamos entonces, lo ponemos allí, que esté. Quitarlo sería absurdo, es evidente. Pero no quitemos esto, ok, pero sí pongamos cosas que no aparecen, como por ejemplo que eres fan de grupos como Super Submarina, que esto no aparece en la Wikipedia, que te gusta mucho, por ejemplo, Silvio Rodríguez, que no aparece en Wikipedia, lo ponemos, ¿no? Sí, son gustos más pasados esos, pero... ya no te gusta tanto, vale. Silvio Rodríguez, bueno, lo escuché mucho cuando era estudiante del instituto, pero Silvio siempre bien, dejémoslo por ahí. Vale, Silvio Rodríguez. Vamos a poner que es fan de Silvio Rodríguez, pero que ahora ya no le gusta tanto. No, parece que no, porque entonces siempre podríamos. Parece que estamos criticando a Silvio. Claro, y metemos en un fregado que no es cuestión de criticar a Silvio tampoco. Vale, perfecto. Déjale. A ver, más cosas que deberían estar en la Wikipedia y que no aparecen en tu Wikipedia. Por ejemplo, hemos encontrado que se te da muy bien cocinar alubias a la bilbaína. Fíjate, que se me da muy bien. Esto es un logro que hay que poner también. Lo ponemos. Hay que poner lo que tú quieras, pero es un señor que cocina bien. Es difícil cocinar no es fácil. en general. Claro. Sí, y este plato lo hacía muy bien mi abuela. La recuerdo haciéndolo en la cocina de su casa en Ortuella, un municipio de Vizcaya, donde yo pasaba normalmente los fines de semana, la madre de mi padre. ¿Cómo se llamaba? Este plato Vamos se llamaba Irene, la madre de su padre. Sí. Le enseñó a cocinar exacto. alubias. Eso ya está en la Wikipedia, amigos, a partir de ahora. Esto, maravilla, evidente. Vale, perfecto. Oye, ¿quieres decir algo de Pedro Sánchez para que quede en la Wikipedia o no ponemos nada? Pedro Sánchez, puedo decir que admiro de él algunas cosas, sí. ¿Quieres que las diga? Vale. Sí, mira, admiro su capacidad de trabajo. Si Si alguien cree que le puede ganar unas elecciones descansando de viernes a lunes, se equivoca. Se equivoca si en horario de oficina no se le gana unas elecciones a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no cierra, ¿no? No. 24/7 desde hace 12 años. Segundo, creo que ha sido capaz de idear una manera de relacionarse con el poder como nadie antes
en la democracia española. Claro, pero todas estas cosas pueden ser virtudes o no. Son virtudes. Son virtudes porque cuando uno se presenta para ser presidente de gobierno está pidiéndole a la gente que le dé el poder para hacer cosas. Claro. Y en eso Sánchez es bueno, muy bueno. Y tercera virtud del día. Creo que si alguien pretende ganarle unas elecciones sin hablar inglés, lo va a tener muy difícil. Oye, ¿tu inglés qué tal está tu inglés? Yo me manejo cómodo. ¿Sí? Me manejo bien. Puedo ir, venir, pero si alguien enfrente se presenta en unas elecciones dirigiendo en este caso al Partido Popular y cree que puede habitar el mundo sin jugar un papel relevante en política exterior, sin jugar un papel importante en Bruselas, creo que se equivoca. Se me ocurre entonces que en vez de Feijóo, que no domina el inglés, podría ser tu amigo Borja el que lo sustituyese a Feijóo. Pues le mando un mensaje ahora, le digo, me dice Juan Carlos que como sabes que inglés, pienses bien dile lo que, de dar un paso adelante. Dile que ya que igual sabes igual inglés, se anima. O lo está escuchando, que lo mismo escucha Igual la lo SER. oye, Borja. Mira, se escucha la serie. Borja escucha la serie, además me consta que le gusta mucho Ortega. Así, hostia, todo está conectado en este mundo, ¿eh? O sea, todo está conectado. Claro, aquí sería jodido, porque tú imagínate, a ver, Eduardo Madina, imagínate que Borja Semper se presenta como candidato para las elecciones por el PP. Es tu amigo, lo quieres y tal. Y por otro lado está Pedro Sánchez. ¿A quién votas tú de los dos, Eduardo? Es que yo soy del PSOE. Entonces, Borja, estoy seguro que seguiría Te perdonaría, siendo mi amigo, ¿no? aunque no le vote. Sí. Vale, te perdonaría, Lo entendería Borja. bien, sí. Vale. Y Borja, claro, imagino que, hostia, cuando estáis juntos y habláis, y perdona por hablar de Borja, que parece que es el tema de la entrevista, pero cuando estáis juntos y tal, tú a él le dices cosas y él te dice cosas a ti que no podrían decirse fuera del ámbito privado. Diría que sí. Lo que pasa es que para mí es algo más fácil decírselas a él porque él está en política, es el portavoz nacional del PP. Entonces lleva sobre sus hombros pues representar al Partido Popular en la sala de prensa, responder preguntas que representan a la organización, ¿no? Yo me represento a mí mismo y hay días ya que ni eso, ¿no? O sea que voy más libre, más ligero de equipaje y de peso, ¿no? Entonces él tiene menos crítica porque yo ya no estoy en política, lo mío es algo más fácil y es como los jubilados que miran la obra, ¿sabes? Y dicen, este ladrillo está mal puesto, esta acera, tal. Soy un poco así ya, entonces lo tengo más fácil. 50 años tienes. 50 años tengo. Joder. ¿Ves que el tiempo ha pasado rápido y tal o qué? Hace poco tenías 30, tío. Hace muy poco, sí, ¿verdad? Sí. Mira, me pasa con referencias del pasado que las considero que están todas ellas más cerca de lo que realmente después el calendario, el reloj y el tiempo me dicen que están. Por ejemplo, tengo la sensación de que acabé la carrera hace poco, de que salí de la universidad hace poco. Tengo la sensación de que tuve un hijo en el año 2009 y que todavía es el bebé aquel que cogía en brazos y que me enamoraba y tal. Ahora me sigue enamorando, pero ya es un chaval que tiene 17 años. Tengo la sensación de que el Congreso de los Diputados lo dejé hace 2 semanas y lo dejé hace más de 8 años. Claro. Tengo la sensación de que esa sección de Radio 3, por la que me preguntabas antes, es como de hace un par de veranos y es de hace ya... ni me acuerdo, ¿no? Pues el año 2008-2009. Todo está más cerca de lo que luego está. En el fondo no te equivocas al decir, parece como que todo eso haga poco tiempo, porque es que realmente hace muy poco tiempo. La cosa es que la vida es muy corta y realmente hace muy poco tiempo que tú eras diputado, hace muy poco tiempo de todo lo que te ha pasado. Tenemos la sensación de que de los 80 han pasado 20 años nada más. Sí, estamos... pero que es poco. No, 40. Cuando Eduardo Madina dice, claro, parece que hace poco tiempo que mi hijo era un bebé. Es que hace poco tiempo. Es que hace muy poco. Es que el tiempo pasa muy rápido, tío. A ti no te da como cosica. Dentro de 30 tengo 80. ¿Lo piensas? Sí, y me pasa en el plano largo, los años largos, los ciclos del tiempo largo. Me pasan los ciclos del tiempo medio, ¿no? De repente es enero, de repente es verano, de repente es Navidad. Dentro del año todo va a y me pasa en el ciclo corto de la semana. De repente es lunes, estoy yendo al trabajo, en la oficina, estoy entrando en el atasco de cada día y ya de repente es sábado y estoy cenando con mis amigos. Es como cada estructura del tiempo, la larga, la media, la corta, cada vez va más rápido, ¿no? Me parece que es una señal de edad, de una cierta edad. Con 16 años, con 22 años, con 29 años... tengo la impresión de que eso va más lento, ¿no? Así que quizás sea una señal de que nos vamos haciendo más mayores, ¿no? Y a tu hijo le dices esas cosas, hijo, ahora crees que la vida va a ser eterna, que va a durar para siempre, pero que esto va muy rapidico. Sí. De verdad que aprovecha que todo va rápido. Intento reinventarlo, ¿no? Con el lenguaje que no parezca
De un yayo. Claro, porque no pasa un señor mayor ahí, como ya está el abuelo. ¡Hijo mío! Estos veranos no vuelven y tal. Bueno, ya, que la vida pasa muy rápido, bro. Sí, exacto. No, procuro, pero no sé, intento convencerle de que se fije bien con este mal que hay tan extendido de déficit de atención, que se fije bien en el día a día de un tiempo muy especial que está viviendo, ¿no? Que es este de la adolescencia, de los años finales del instituto, los primeros de la universidad. Es una etapa tan mágica, tan cargada de valor y de significado, que le insisto en que se fije, que no pierda pista, que no pierda detalle, que esté al tanto. Vista a otro lado, eso es bonito. Un poco por ahí. Oye, fíjate tú, hay encuestas de esas que salen siempre, ¿no? Que dicen que los chavales de 17 años, como es el caso de tu hijo, ¿no? Que casi no saben nada de lo que fue ETA, por ejemplo, ¿no? En el caso de tu hijo, obviamente, lo tiene muy presente, ¿no? Pero notas que amigos de tu hijo o de la generación de tu hijo, esto es como que ni lo tienen presente, ni se acuerdan, ni saben nada. Las encuestas dicen que sí, que no lo tienen presente, que es como una zona de amnesia del pasado. En el entorno de mi hijo, las encuestas aciertan, casi nadie tiene todo eso presente. Claro. Creo que se circunscribe además en un país que tiene una relación mala con los hechos dolorosos del pasado. A mi generación le pasó algo parecido con la guerra civil, con la dictadura. A la de nuestros hijos le pasa con el terrorismo de ETA. Creo que hay pasados en disputa, pasados dolorosos que queman un poco, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, que es como que no sabes en qué balda colocarlo en la habitación, que pasan a zonas de amnesia en la memoria colectiva de un país y creo que esto de ETA está un poco ahí, en una zona incómoda que no sabemos muy bien dónde colocarlo, ni qué significado tiene, ni qué potencial valor podría tener de futuro, ¿no? A generaciones anteriores les pasó con otros hechos muy dolorosos. El tema es que externalizamos, como extranjerizamos mucho los hechos dolorosos del pasado, los sacamos de nosotros mismos, no son nosotros. Nosotros solo son las glorias del pasado, los momentos estelares, ¿no? Tenemos una relación rara con el pasado en España, producto de seguramente un siglo XX que no lo hicimos bien como país y ahí hay una asignatura en la que una y otra vez, en mi opinión, suspendemos. Cuando algún día te canses de la cosa del sector privado y tal y decidas, no sé, fundar un partido político y tal, que un voto tienes. Pero lo mismo te digo, si tú te aburres un día a la radio y fundas un partido, ¿te imaginas? ¿Tienes mi voto? Un partido. Sería buenísimo, ¿eh? Y tú y yo juntos, ¿eh? O sea, sería muy gracioso, ¿eh? Y con Borja también. Todos, sí. Juntamos los tres. Oye, me han dicho que tienes que marcharte y yo tengo un respeto absoluto a los invitados que tienen cosas que hacer, porque la radio no es lo principal para la gente. Y que hoy es un día de hacer las cosas pronto, porque hay que hacer las cosas pronto. Hoy a las 9 el partido, ¿lo vas a ver, el partido de esta noche, España-Argentina? Hombre, pero ¿quién se puede perder el partido de esta noche? ¿Una porra? Venga, va. A ver porque si aciertas, te lo ponemos en la Wikipedia también. ¿Quién va a ganar? Va. Puedes decir que Argentina, sin miedo. A lo mejor te apetece que gane Argentina. No, me gusta mucho la selección española y además hay varios jugadores del Athletic de Bilbao, que es mi equipo. Unai Simón, Laporte, Nico Williams. Pues yo voy a decir 3-1. 3-1 a favor de España y 16 años después campeones del mundo. Vale, lo voy a poner en la Wikipedia. Lo voy a poner en la Wikipedia. Eduardo Madina dice que 3-1 victoria de España en el Mundial 2026. Esto va a quedar para siempre, con lo cual, si aciertas, será una maravilla. Bueno, si aciertan, mañana volvemos a editarlo y ponemos Eduardo Madina es mejor que el pulpo Paul. Sí. Y que la jirafa, ahora es una jirafa, ¿no? La que en lugar del pulpo. Así, ¿no? Jirafa, sí, fila o algo así, pero es una jirafa. Ya no, el pulpo te has quedado muy atrasado. Eduardo Madina, muchas gracias. Ha sido para nosotros un honor que hayas estado, evidentemente, pero también que hayas sido el hombre con el que cerramos esta sección de la edición de la Wikipedia que empezó hace 2 años, que tantas satisfacciones nos ha dado, que decían los locutores, ¿vale? Pero que todo lo que empieza acaba y ya está. Se acabó la broma de editar Wikipedias. Hoy hemos editado la última con el gran Eduardo Madina. Un abrazo enorme, tío. Y gracias a vosotros. Ha sido un placer, que soy súper fan de vuestro programa y de ti, Juan Carlos, desde hace mucho. Y que eso ponlo en la Wikipedia. No, también. vamos a poner que sí. Con que escucha el transmite. Quiero que lo
lo pongas. Bueno, Sí. que hoy transmite, sí, vale. Sí. Eduardo Madina, escucha, transmite la SER. Esto lo Y podemos es muy poner fan. al principio de todo, antes de donde naciste y todo. Lo podemos subir. Por arriba? favor, Vale. abramos con lo importante. Abramos con lo importante. Que está muy bien lo de Radio 3, pero... Eduardo Madina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y te apreciamos un montonazo. Sí, Un montonazo. Igualmente, es recíproco. Gracias también. Gracias por todo. Chao, chao. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Y ahora vamos a hacer una pausa muy pequeñita, de esas que hacemos nosotros, y después, cuando acaben los anuncios y las promociones internas de la casa y todo eso, vamos a hacer un homenaje a algo que ocurrió en los años 90. Una publicación. No daremos más pistas, pero seguro que muchos oyentes van a tener un ataque de nostalgia. Una publicación que no se sabía si era de verdad o de mentira. Nos oímos en nada aquí en Transmite la SER. Cada domingo a las 12, Transmite la SER. Transmite la SER, programa independiente de los domingos. Pues aquí estamos ya de vuelta. Luz de la radio, hola de nuevo. Aquí estoy. Sergio Picón, hola de nuevo. Hola, buenas tardes. Decía yo antes de dar el paso a la publicidad, justo después de la entrevista con el gran Eduardo Madina, que hoy haríamos un homenaje a algo que ocurrió en los años 90. Una publicación, no he querido dar pistas en antena, porque me gusta mantener la tensión, ¿no? Sí. Hubo un diario en España que duró muy poco tiempo, se llama Noticias del Mundo. Yo era muy jovencico y lo compraba, pero de forma religiosa, porque era un diario de humor, pero que no parecía de humor. Era una auténtica locura. Mira, los pedantes dirían ahora, fue como un fallo del sistema aquello. No estaba previsto que algo así pudiera ocurrir. Luego han venido compañeros nuestros a los que queremos y adoramos, como el Mundo Today, ¿no? Sí. A hacer cosas en esta línea, ¿no? Magnífica de un diario que publicaba noticias que no eran reales. Algunas sí, bueno, es que era muy raro. Total, que yo me he comprado 24 números de segunda mano que he conseguido, Toma. ¿vale? Y los tengo aquí. Entonces, mirándomelos, he pensado, hostia, ¿cómo molaría entrevistar a alguien que fuera redactor en aquella época? Y como tenemos un equipo de producción que... Fantástico, Bueno. dilo. Bueno, fantástico. Algunas veces se equivocan cosas, pero bueno, Sí, bueno, en pues general está bien, está hacen, bien. bien hacen Sí. bien el trabajo. Y han conseguido tener con nosotros a un magnífico hombre llamado Aitor Marín, un placer. Encantado. Tú trabajaste en Noticias del Mundo. Sí, culpable. Culpable. Sí, fue una cosa bastante curiosa, si quieres te cuento. O sea, yo estaba trabajando ahí en la editorial Lachet Filipaki, ya ahora se llama Hearst, y yo estaba haciendo una revista que se llamaba Supertele, haciendo cosas de pues, sí, entrevistas Supertele. pues entrevistando a Martes y 13, a Emilio Aragón y esa gente, ¿no? Que estaba entonces en la tele. Y un día me ofrecieron la oportunidad dentro del mismo grupo editorial de hacer esta revista, que cuando me lo contaban yo tampoco me lo podía creer. Y vamos, o sea, desde el primer momento no dudé un segundo y acepté la propuesta. Para situar a los oyentes más jóvenes, que se imaginen años 90, un diario llamado Noticias del Mundo, donde podíamos leer noticias como la siguiente. 3 zombis montan un grupo y se forran. Llevan más de 2 años muertos y dicen que les va muy bien. Nuestro problema, afirman, es que no podemos hacer el amor. Ver la serie Verano Azul favorece la inteligencia. Un nuevo estudio realizado por el Instituto de Observación y Análisis de la Programación Televisiva acaba de demostrar que ver la serie Verano Azul, que Televisión Española emite por 7ª vez, tiene efectos beneficiosos sobre la inteligencia. Según los resultados de este estudio, la gente que sigue diariamente esta producción son un 15% más inteligentes que los que, por ejemplo, conectan a esa misma hora con el informativo de la 2. Claro, esto en los años 90, la gente que leía esto, ¿tú eres consciente de si había un porcentaje de gente que se lo creía, otros que sabían que era humor? Pues a ver, yo creo que había por lo menos dos tipos de lectores. Uno que muy pronto pilló la ironía del asunto y tal, que era gente sobre todo que estaba pues en las universidades, los chavales que estaban entonces en la universidad y tal, que se lo pasaban unos a otros y se reían mucho con ello. Y luego había otro grupo muchísimo más reducido de gente que sí que se creía las noticias, pero vamos, yo creo que eran minoría, ¿no? Eso más o menos lo sabemos porque, claro, en aquella época que no había internet ni cosas de estas, recibíamos un montón de llamadas.
Y había llamadas que... ¿Qué os decían? Pues de todo. O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando sacamos que en el primer número sacamos una exclusiva que era que Nieves Herrero era extraterrestre. Sí, hombre, claro, hombre. Sí, es un clásico. Un clásico. Y entonces, 2 días después nos llamó un antiguo guardia jurado de Antena 3 diciendo que para él esto era como si le hubieran dado un título universitario porque llevaba toda la vida diciendo que Nieves Herrero era extraterrestre y que por fin alguien se atrevía a confirmarlo. Es una maravilla. Y lo publicamos también, dijimos, un ex guardia jurado de Antena 3 confirma claro. que Nieves Herrero es extraterrestre. ¿Sabes? Es una auténtica maravilla. Años 90, el diario duró muy poco. Luego me comentas lo del final, que me parece glorioso. La última noticia que disteis, para justificar que luego ya no habría más noticias del mundo, que es una genialidad, que se queden los oyentes para escucharlo. Pero sigamos oyendo noticias que se publicaron en Noticias del Mundo hace ya 30 años. Subir en ascensor provoca diarrea. Un estudio realizado en Suiza sobre 1.500 pacientes prueba que subir en ascensor muchas veces al día provoca graves colitis. El profesor Heisenberg empezó a abrigar sospechas. Antes vivía en un 4º piso sin ascensor y no tenía problemas intestinales, ha declarado. Pero me instalé en un piso 16 con ascensor y empezaron las diarreas. Yo me imagino a mucha gente diciendo, ostras, pues puede ser cierto. Perfectísimamente. ¿Cómo se inventabais estas cosas? ¿Cómo os reuníais la redacción? La redacción fundamentalmente estábamos reunidos porque éramos 2. ¿Erais 2? Uno enfrente de otro. Sí, Javier Huerta y yo. Y luego estaba el director, Agustín de Tena. Y no, a ver, teníamos 3 fuentes fundamentales. Una, la revista original, que es el Weekly World News de los Estados Unidos. Esta es la revista que suele salir en las películas de Men in Black y tal. Sí. Y que teníamos estaba licenciada, entonces cogíamos noticias de ahí. Y luego teníamos también una versión francesa que se llamaba Info du Monde, que también publicaban lo de los americanos, más cosas que de su propia cosecha. Y luego estaban, pues la tercera fuente, que éramos nosotros mismos, que de nuestra propia cosecha sacábamos las cosas, ¿no? Que eran las noticias mejores, las que hacían referencia a cosas cotidianas nuestras, de nuestro entorno. Mire, tengo aquí, por ejemplo, un número, que luego enseñaremos fotografías para los oyentes, que los colgaremos en internet. En la portada de un número aparecen las siguientes noticias. Tiene 12.310 hijos. En portada también, un caimán viola a unas botas de piel de cocodrilo. También en portada, se quita el dolor de cabeza a martillazos. También en portada, en la misma portada, un fantasma de langosta ataca a un cocinero. Y arriba, así se vivió en Laos la boda de la infanta Elena. O sea, son cosas que demuestran que vuestros cerebros estaban muy mal. Fatal. Sí, es que aparte que yo creo que no nos hemos recuperado. No, ¿verdad? No, eso fue, ha habido un antes y un después, ¿no? En nuestras carreras. O sea, muy difícil salir de eso. Sigmund Freud atendió a Jack el Destripador. El célebre asesino visitó al psiquiatra en varias ocasiones y algo fue mal en las sesiones. Algo fue mal en las sesiones. Más noticias. Monta una playa en su casa. Tras visitar Benidorm, un turista belga se lleva arena a su propio hogar y monta una playa en el comedor. Qué maravilla, qué maravilla. Y claro, erais 2 tíos solamente. Sí. Bueno, como el Mundo Today también son 2. Y esto, hablamos de los años 90, pero es que estas noticias podrían colar hoy en día. A día de hoy siguen haciendo gracia. Son titulares que siguen funcionando a día de hoy. Siguen funcionando. Cómicamente funcionan todavía, sí. No teníamos mucha intención de perdurar en el tiempo. La verdad es que cuando estábamos haciendo eso, nos lo pasábamos tan bien que no pensábamos en más cosas, la verdad. Y luego tú has escrito cosas. ¿Tienes una novela? Sí. Tengo 2 novelas. Tengo 2 novelas. Una que es más tono Noticias del Mundo, que se llama Conspiración Bermú, sobre una conspiración para resucitar a Franco en el Valle de los Caídos, antes de su... de la mudanza. Retirada. Antes de la mudanza, efectivamente. Y otra que ha salido este año, que se llama Será por dinero, la editora Siruela, que es una novela policíaca, que también tiene un tono bastante irónico, muy similar un poco a Noticias del Mundo, con un protagonista que es un detective que no puede saltarse ni la más mínima norma, ni ningún reglamento, ni nada. O sea, todo lo contrario a los detectives habituales que van por ahí con sus propios códigos morales y estas cosas. Pues cualquier oyente que disfrutase en su momento de Noticias del Mundo, o que ahora mismo lo esté descubriendo y diga, hostia, esta gente está como una cabra, pueden también disfrutar de la novela, porque esta gente está como una auténtica regadera. Una gallina asturiana pone huevos duros.
Ya está, la noticia era esta. Una gallina asturiana pone huevos duros. Ya está. Esa, le ha hecho mucha gracia a Sergio Picón esta noticia. Y ojalá los pusiera ya pelados, tío. Se llamaba cachopa, ¿no? La gallina. Sí, cachopa. Cachopa. Ahí nos adelantamos a la moda del cachopo también. Hay muchas cosas que en su momento eran comedia pura, pero que ahora, en el fondo, son tecnología. Por ejemplo, dentro de poco las robots pueden sustituir a las novias. Esto se ponía como, y jaja, qué risa. Está pasando. Claro. Luego, en una contraportada poníais una chica tumbada en la cama con una especie de casco en la cabeza y era la visión de mosca 360 grados. Se podrán ver películas con visión de mosca 360. Pues ya se puede. Y eso es la realidad virtual. O sea, que en el fondo, con la coña y con la gracia, estabais siendo Julius Vernes. Ya ves, ¿quién nos lo hubiera dicho? Que en aquel momento, desde luego, ni en casa. Nos miraban raros hasta en casa, vamos. ¿Qué decía vuestra familia cuando, oye, trabajas, haces un periódico, me dejas ver el periódico donde trabajas? Y veían estas cosas. Pues mi padre flipaba, decía, 5 años de carrera para dedicarte ahora a esto, ¿sabes? Porque además yo llegué a Madrid como en el año 90 precisamente y esto fue en 94, o sea, tenía poca experiencia todavía. Hipnotiza a sus empleados para que trabajen más. Me parece precioso. Herminia Martínez, una mujer de 67 años, revienta al sonarse los mocos con mucha fuerza. Revienta al sonarse los mocos con mucha fuerza. Yo he temido a veces porque me pasase esto, lo digo de verdad, ¿eh? Sí, es que a veces da la sensación que te va a explotar la oreja, de alguna forma. Eso me recuerda mucho a esa pequeña broma de Miguel Gila, que tenía una tía que tenía un padrastro, entonces empezó a tirarse hasta que se peló toda. Empezó a tirarse del padrastro hasta que se peló entera. Oye, en aquella época, ¿vuestros referentes en la comedia cuáles eran? Imagino que era la época de Miguel Gila, ¿no? Hace 30 años aún estaba presente Gila. Sí, a ver, justo estaba empezando Chiquito de la Calzada, recuerdo, que estaba en ese momento que lo sacamos, que había aparecido hasta en un jamón, porque estaba entonces, todo el mundo estaba con el Tedascuen y el Comor y estas cosas. Pero bueno, también estaba pues Tipicol y Gila, desde luego, sobre todo lo que era el humor absurdo, ¿no? Era lo que más nos atraía, como se puede comprobar. Mira, aquí a nuestro lado hay un hombre que sabe mucho del cerebro, ¿vale? Es un divulgador científico, para mí es el mejor divulgador científico que hay en España. No lo digo para pelotearle, es que si hubiera otro mejor que él, estaría ese otro y no estaría él aquí. Es que es muy listo. Ignacio Crespo, buenos días. Buenos días, me encargo de que no haya otro que quiera... Te los vas cargando, ¿no? Sí. Claro, no es porque a mí se me dé bien, ¿eh? Es porque estoy intentando eliminar toda la competencia. Ah, vale, los vas matando. Monopolio, total. Claro. Oye, esto del humor, hay noticias aquí que nos provocan cierta carcajada, ¿no? ¿Qué ocurre dentro del cerebro medio de un ser humano para que algo nos haga tanta gracia? Pues es una muy buena pregunta y yo creo que si hay psicólogos escuchándome, diga lo que diga, les va a molestar, porque para entender cosas tan complejas como como el humor, hace falta no solo apelar al cerebro, sino a todo el contexto, a todo el aprendizaje de cada individuo, pero vamos a olvidarnos un momentito de ellos, que tienen toda la razón del mundo, y asumir que, de acuerdo, hemos vivido en un entorno que nos ha enseñado que en el mundo hay reglas que se cumplen, de qué ocurre cuando una persona se cae, que es que se hace daño, qué ocurre cuando me echan la bronca, que es que hay represalias, pero imagínate que esos patrones, esas regularidades se rompieran. Y me caigo, pero, ostras, no me ha pasado nada. Pues eso puede generar risa. Entonces lo que está ocurriendo ahí es que el cerebro es capaz de procesar en parte con las estructuras que hay en su córtex frontal, detrás de nuestra frente, que existen estas regularidades, las detecta, dice, el mundo se comporta así, pero intenta anticiparse a ellas. Y cuando la realidad no le devuelve lo que espera, que es que esa persona se haya hecho daño con la caída, envía una señal de, ojo, algo se ha roto. Y ahí ya entra todo ese bagaje cultural y la parte más emocional, que son otras estructuras, para decir, bueno, pues vamos a reírnos, ¿no? Vamos a intentar quitarle peso a esto. Pero tú fíjate que yo estoy convencido de que Aitor Marín, cuando estaba inventándose esas noticias del mundo, no era en absoluto consciente de que hay una técnica detrás para generar comedia. No teníamos ni idea. Claro, es que no existe eso, ¿no? No, además nosotros teníamos una cosa que hacíamos, que era, uno hacía el titular y el otro tenía que justificar la noticia, la tenía que escribir. Ah, qué bueno. Es como un juego, claro. Sí, jugábamos a eso, claro. Decía, había una persona, una señora que murió por excremento canino, me estoy acordando, por ejemplo, y me pone el titular, me lo puso Javier y dijo, hola, venga,
búscate la vida y justifícame eso, ¿no? Y al final la noticia acabó estando datada en Visby, en Suecia, en un invierno muy crudo, con un perro San Bernardo paseando por un tejado hasta que hizo sus necesidades y aquello se congeló y cayó encima de la señora y la mató. Pasa una cosa muy chula, y es que cuando estábamos comentando lo de crear regularidades y luego romperlas, hay ocasiones, por ejemplo, un humorista de stand-up que tiene que crear todo, tiene que crear el contexto con su historia al principio y luego hacer el punchline. Pero en este caso, esos titulares parten del contexto, que es, te lo encuentras en una publicación que tiene aspecto periodístico. Esa ya es la regularidad que te esperas, que es que sea seria. Claro. Así que el punchline es todo el titular muchas veces. Claro. Tiene ese juego donde no te esperas el titular y ya eso hace gracia. Pero tú fíjate, no sé si esto, Aitor, estás conmigo, ¿no? Y también Sergio Picón, que te dedicas a la comedia. Y bueno, y sabéis eso, que también es que aquí nos dedicamos todos a esto, ¿no? Pero yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Yo, de verdad, creo que he leído no sé si la totalidad o el 99% de los libros, así como académicos y sesudos, que hablan acerca del humor y que intentan de alguna manera encontrar las claves que hay detrás y tal. La fórmula. Desde los típicos de Freud y el chiste y su relación con el inconsciente, o de Breton y la risa y tal. Y de verdad que no se enteran de nada. De nada. O sea, no se enteran. O sea, tú coges a Freud, te analizaba unos chistes, pero hay que partir de la premisa de que eran chistes muy malos, que eran básicamente juegos de palabras vieneses, absurdos. Entonces, ¿por qué Crespo? ¿Por qué cuesta tanto en el mundo académico adentrarse en lo que es el humor y entenderlo? La complejidad es variada. Por un lado, lo que estaba comentando. En ciencia hace falta tener un entorno muy controlado donde todas las variables las conozcas muy bien para saber qué es lo que ocurre cuando cambias una o dos y sacar conclusiones. Pero cuando hablamos de algo tan complejo como es un chiste, que depende del contexto, depende de la historia individual de cada persona, ¿no? Que ha vivido, que ha aprendido, que ha sacado como conclusión de las regularidades que ha visto, eso ya lo complica. Pero sí que te diré que se ha avanzado mucho en la parte que no os interesa tanto a los humoristas, que no os da consejos, pero sí nos habla de dónde puede venir esto. Y es que si ante una situación que normalmente predecimos que va a acabar en desgracia, descubrimos que no, y tenemos un mecanismo no solamente para relajarnos nosotros, sino para comunicárselo al grupo, que es esa risa, puede ser beneficioso. Porque imagínate esas situaciones donde creemos que algo va a acabar fatal y nos equivocamos. Y simplemente lo gestionamos nosotros, decimos, pues no, algo de come nos queda esa sensación desagradable. Pero si media una risa, que no tiene que ser por la risa en sí, sino por todos esos cambios que ocurren en el cuerpo a la vez, la forma en la que lo gestionamos ya es distinta. Cae mucho más rápido ese estrés y en los individuos que nos rodean sabemos que hay contagio de esa misma risa. Y trabajar a medias en el humor. Lo decía Aitor, que trabajaba con un compañero en la redacción, y yo imagino que la complicidad entre dos personas que se dedican a trabajar juntas en el humor debe ser la leche, ¿no? Sí, la verdad es que seguimos siendo, acabo de hablar con él además hace un rato, esta mañana, y sí, o sea, creamos una relación estupenda que aún mantenemos. Además, eso de la complicidad que dices es muy importante, porque yo creo que en nuestro caso, en el caso de la revista, se creó también una complicidad muy grande con los lectores, o sea, con los lectores que sabían que todo era coña, pero claro, que eran conscientes de que había gente que se lo iba a creer. Y entonces ahí también, yo creo que eso también fue muy importante para la revista. Imagino que os retroalimentabais los dos. Venga, ibais creando esa historia y cada vez más y más y más. Por eso decíamos antes que es un juego. A mí eso me encantaría hacerlo, ¿eh? Y creo que es todavía más interesante escribir esas noticias entre dos que simplemente una persona sola. Y el hecho de que un chiste, una broma, no pase de moda, ¿de qué depende? ¿Qué es decir, el contexto? Es decir, que apele a cosas universales, a cosas atemporales. Sí, si te planteas qué es lo que no ha pasado de moda en el humor, nos puede gustar más o menos, pero el humor físico sigue haciéndonos gracia y hace gracia aquí, hace gracia en Tailandia y hace gracia incluso entre los chimpancés, que esto está estudiadísimo. Como cuando parece que se han hecho daño, lo que comentaba antes, pero al final no, hay también algo muy parecido a una risa. De hecho, hay estudios que indican que posiblemente el último antepasado común que sí se pudo reír, parecido a nosotros, existió hace 15 millones de años, que es una barbaridad. Entonces, ahí hay algo que es mucho más atávico y que posiblemente nos una por encima de modas, que es esa parte física, esa parte más relacionada con lo que comentábamos, con la función de relajación que tiene. Cada vez hay más pulpos homosexuales. Los zoólogos estadounidenses Richard Lutz y Janet Boyd han llegado a una conclusión sorprendente. Muchos pulpos dejan atrás la heterosexualidad sin una explicación aparente.
Me gusta que no haya explicación aparente. O sea, dejan atrás, vamos, sin explicación aparente. Aquí el hecho de no dar a Aitor explicaciones es lo que convierte el gag en mejor. O sea, no intentaste explicar por qué. Es que es como no hay la vida razón aparente. No hay razón. Es un tópico, lo de decir, hoy día estas bromas a lo mejor tal, pero ¿lo has pensado una vez? Quiero decir, yo tengo aquí 22 números de esta revista, tú tienes todos los números obviamente en tu casa, ¿no? Si repasáramos todo lo que hay dentro, ¿cuántas cosas habría que tachar ahora? No juzgo, ni digo si está bien o mal. No, claro. ¿Cuántas no podrían hacerse? Pues supongo que alguna hay. Yo no las recuerdo, la verdad, no recuerdo que hubiera muchas que fueran ofensivas en ese plan, ¿sabes? Intentábamos ser bastante sensibles a esos asuntos, salvo con los informáticos, que todas las semanas sacábamos una estadística, que además que eran reales las estadísticas, porque en la editorial había un departamento de informáticos, me parece que eran 5 o 6, entonces les llamábamos y decíamos, ¿cuántos de vosotros echáis de menos Verano Azul, por ejemplo? Entonces decía uno, pues decíamos, pues venga, el 20% de los informáticos echa de menos Verano Azul. O sea, era trabajo de campo hecho con todo rigor. Esa parte tenía una rigor. Muestra pequeña, pero oye, trabajo de campo. Sí, pero bueno. El final de Noticias del Mundo fue fantástico. No que acabase, fue fantástico. Quiero decir, la vuelta que le dieron estos para justificar que ya no haría más números, ¿no? Porque bueno, las ventas empezaron a bajar, aquello que pasa siempre, y tuvieron que, oye, hay que cerrar, ¿no? Entonces tuvisteis una idea genial para justificar que no habría siguiente número. Cuéntanosla, por favor. Pues ante la tristeza que supuso que la empresa decidió que ya estaba bien de que estuviéramos ahí haciendo el tonto todo el día, y dijimos, pues que mejor que irnos al Triángulo de las Bermudas y desaparecer ahí con la revista, ¿no? Claro, pues, y eso es lo que publicamos, que la redacción se trasladaba al Triángulo de las Bermudas para investigar. Claro, no hubo siguiente número porque estáis todos allí. O sea, claro. Toda la redacción sigue 30 años después en el Triángulo de las Bermudas. Nuevo caso de reencarnación. Patricia Marco, de 54 años, madre de 4 hijos y natural de Córdoba, ha visto cómo su marido fallecido regresaba a la vida convertido en un conejo. ¿Por qué no hacéis esto? Es decir, ¿por qué no locutáis todas las noticias? ¿Hacéis un podcast? Yo creo que sería una idea fantástica. Eso, Y no son los titulares solos. O sea, si abres el periódico, es que están redactadas a doble claro, página. aquí hemos hecho solamente el titular y tal, pero es que por dentro está totalmente desarrollada la noticia. Aitor, tío, porfa. Hacete esto, tío, Aitor. ¿Por qué no hacéis un podcast con todas las noticias, tío? Pues mira, se lo preguntaré a Javier si tiene ganas de trabajar más. Parece que somos los dos bastante vagos, también te diré. Sí. Yo creo que por eso acabamos ahí. ¿Nos gustaba trabajar mucho o qué? La verdad es que no. Bueno, en Noticias del Mundo sí. Lo que pasa es que... Pero vamos, porque le cogimos ahí el gusto al asunto. Tú ahora estás en El País. Ahora estoy en El País, sí. Pero bueno, también intento pasármelo bien, Además me dedico sobre todo a labores de edición y de hacer el periódico en papel, que soy de los pocos que hay, estamos la resistencia. Así que mira, eso lo mantengo, el papel de Noticias del Mundo ahora en El País. Nieves Herrero es extraterrestre. La popular presentadora televisiva nació en un planeta lejano y llegó a la Tierra siendo niña. Esta es la que nos comentabas antes, que tuvo una confirmación por parte incluso de un empleado de la tele, ¿no? Que no fue primicia, ¿no? Y no, eso no fue primicia. Yo me acuerdo perfectamente de ver la cara de Nieves Herrero con la noticia, Nieves Herrero es extraterrestre. ¿Sabes si ella lo leyó? Pues imagino que sí, obviamente, lo leyó mucha gente, ¿no? ¿Y os dijo algo Nieves Herrero? A nosotros no, pero sí que le llegaron a preguntar en algún medio. ¿Le preguntar que si era extraterrestre? Que se había leído la confirmaba o noticia desmentía. Y espero no equivocarme, y si me equivoco que me perdone Nieves Herrero, pero creo que vino a decir que le había llamado su madre y que le había dicho que no se preocupara, que ella le había parido y que no era Por si tienes dudas. Por si acaso su hija se lo creía, ¿no? Por si acaso no se asustara. Claro, es que me imagino la generación de la madre de Nieves Herrero, claro, no está acostumbrada. De hecho, es que ni en los años 90 estábamos nadie acostumbrado a que algo que se publicase en un periódico con papel y con estética de tal, que pudiera ser mentira, ¿no? Claro, imagino que para esa mujer ver que llaman a su hija extraterrestre en un periódico debió ser muy duro. Menos mal que nos hemos acostumbrado ya hoy en día a ver ahora, que hay cosas que se publican que pueden ser mentiras. Que pueden ser mentiras, cualquier cosa. Yeah. La amante secreta de Saddam Hussein tiene 3 pechos. O sea, de hecho, son cosas que
en sí mismas son graciosas sin necesidad de profundizar más, ¿sabes? Es que... Ya. Y luego hablabais también de cosas que eran reales, lo cual ya hacía que la cabeza de mucha gente explotase, porque si todo fuese invención y comedia, vale, pero teníais la habilidad de vez en cuando poner noticias de verdad, con lo cual la cabeza de la gente decía, a ver, ¿de qué va este diario? Algunas son reales. Es que ese era el juego, meter algunas noticias reales para, pues eso, primero, para que la gente pudiera jugar a ver lo que es verdad y lo que es mentira, y segundo, pues también para despistar un poco, decir, joder, igual si esto es real, lo demás también, pensando todo que lo es demás mentira, otra puede cosa, ser. claro, exacto. Estamos haciendo hoy un homenaje a una publicación de los años 90 que duró poquito, que debería haber durado muchísimo más y que, hostia... Y que volverá en formato podcast. Y que volverá en Sí. formato podcast. Ojalá vuelva. Ojalá. El hijo secreto de Elvis Presley vive en Murcia. Se llama Fred y vive desde su infancia en la Manga del Mar Menor. Yo estoy bien, afirma. Por mí no se preocupen. Claro, o sea, no os preocupáis por mí, yo estoy bien, simplemente... y El ya juego está. que da la manga siempre, ¿eh? Sí, ¿eh? Cervantes no escribió El Quijote. Un estudio de la Universidad de Túnez no deja lugar a dudas. El escritor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue un señor de Túnez. Claro, si el estudio es de Túnez, es evidente que... Es que el Tiene meterlo sentido. de un estudio ya le da como mucha credibilidad. Ahí sí, Claro. ahí Según es la cuando ciencia. dudas. Sí. Según la ciencia. Oye, ¿os pagaban bien o qué en Bueno. la redacción? A mí creo que me subieron un poquillo el sueldo, pero tampoco era un redactor de base, estaba empezando. Pero vamos, no estaba mal para la época. Aitor, muchas gracias. Un abrazo. Pues a vosotros, un placer, de verdad. Un abrazo enorme. Un abrazo Gracias, enorme. amigo. Chao. Hasta luego, gracias. Chao. Aparece en Huelva un soldado del siglo XVI. Un hombre vestido con el traje de los tercios de Carlos I se paseó confundido por la provincia de Huelva la semana pasada. El hombre, sin lugar a dudas, venía de la guerra de Flandes y fue detenido por la Guardia Civil, que le incautó la espada. Pues estas eran algunas de las noticias, hay muchísimas más que se publicaron en Noticias del Mundo hace 30 años. Valía 75 pesetas el... Y eso que son como unos 3 pavos más o menos, 3 euros al cambio, no tengo ni idea. Me encanta Saray cuando quiere hacerse La joven. la jovencita. Hasta el domingo que viene, gracias Luz de la Radio, un beso. Gracias Sergio Vicón, gracias Ignacio Crespo. El domingo que viene a la 1 del mediodía, el último programa de la temporada. Adiós. Couldn't really understand at all the writing on the wall from you to me. A jigsaw puzzle of a twisted tale that said its lonely sail from you to me. 'Cause I tried to get the message, but it's not understood. Wide apart and so far away. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.